La verdad que cuando decidí empezar a entrenar, nadie te enseña nada. La limitación de la información en ese entonces, hace ya 6 7 años, era mucha diferencia de hoy en día. Y la verdad que es una hermosa enseñanza de que tienes que buscarte tú tus propias herramientas, tus propios méritos y tu propia información y arreglártela. Date coñazos con la vida, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el siguiente episodio de Fútbol con Luis Ben. ¿Y quién les habla? Pues ¿qué más? Es Luis Ben. Su narrador, su comentarista, su podcaster favorito. En el día de hoy vamos a hablar de cómo fue dirigir mi primer equipo. Cómo fue esa experiencia, cómo llegué ahí, anécdotas al respecto, cómo quedó esa temporada. Pues nos echaremos unos cuantos años para atrás. Eso sería 2018 aproximadamente. Hace unos 8 años. Puede ser. Déjame restar porque de verdad que la matemática, sí, 8 años a veces me falla. Hace 8 años, después de cambiar de carrera, de profesión y de todo, y decidí incursionar en este mundo, después de incluso hacer un test vocacional para ver qué era lo que verdaderamente era. No solamente me gustaba, pero sino que era apto en base a mis cualidades. Y entre esos entró el coaching, en este caso el fútbol. Y fue interesante. Llegué ahí por una conocida que conocía a la amiga del esposo, a la amiga que el esposo tenía un equipo de fútbol chiquito que trabajaban con chicos. Era una Soria, eso era en Houston, no me da igual hablar de esto. Esto fue una zona de memoria, creo que era, pero era como sin tráfico, media hora de mi casa, que después hablaremos de eso. Pero lo interesante fue, primero, cuando llegué, yo me imaginaba, no un complejo tampoco, pero alguna cancha, digamos, una zona de cancha de fútbol, no una, ¿sabes? Algo diseñado para la práctica de deporte. Y no, tenía que llegar a una iglesia donde detrás tenían un campo y ahí tenían par de porterías y medio zonas divididas y eso era el campo, básicamente. Era un campo, era literalmente un jardín gigante con grama de la cual ahí entrenábamos. O sea, ya mi primera sorpresa fue rara. Me acuerdo que el entrenador, el que me contrató, era un venezolano y el otro dueño, que creo que era, bueno, no sé si más mayoritario, pero como que era la cara, era brasileño gringo. Era muy gracioso cuando se molestaba, cuando se rechaba, que insultaba en portugués y en español y en inglés al mismo tiempo. Pero sobre todo en portugués para que nadie lo entendiera. Ya de por sí en español no es difícil, en ese gremio es muy fácil que te entiendan, pero con los gringos, créeme que no te van a entender español, pero en portugués muchísimo menos. Da el caso que me tocó entrar, me acuerdo que al principio tenían tres por temporada, es que depende de las temporadas, pero en ese momento tenía tres equipos. Y las edades rondaban como entre los 6 7 eran 5 6 7 era una categoría y otros eran 8 9 10 11 y había uno entre 12 y 13, más o menos algo así. Al principio había entrado en el de los más grandes, que era el primer equipo por ponerle un nombre. Y fue interesante porque, bueno, fue mi primer aprendizaje, cómo más o menos se dirigía, aprender de cómo lidiar con niños, aparte de nuestro idioma. Bueno, ya manejaba en inglés, pero no es lo mismo racionalizar y pensar y ejercer ideas y ejercer planes de trabajo en inglés y lidiar con niños en inglés, que son una idiosincrasia completamente diferente a los americanos con respecto a mi nacionalidad venezolana. Entonces es bien complicado. Por más que seamos personas, tienen una concepción de las cosas un poco distinta. Por ejemplo, se ve muy mal si tú pones un dedo en el niño. El latino en ese sentido es como más cariñoso, como más fraternal y ¿sabes? Y más como abrazo y darse la mano. Ahí como de darse la mano y de vaina, pero no puedes ni tocarlo porque te meten demanda. O sea, es como muy interesante el tema de que tú no puedes tocar al niño porque es como si fuese una figura religiosa incluso. O sea, es una cosa apoteósica. Tú no puedes, bajo ningún concepto, acercarte de una manera que se pudiese considerar no profesional, que bajo ningún concepto no existe tocar a una persona, porque no hay nada no profesional en eso. Pero no podías
acercárteles mucho porque a los papás les da miedo por alguna razón. Entonces ya por ahí fue el primer shock, porque yo estoy acostumbrado a una cosa sencilla, dar la mano, un choque, un abrazo, qué sé yo, algo a nada de otro mundo, pero aquí era mantener la distancia, cosa que ese fue mi primer shock. Segundo, a ver, era todo muy rudimentario, muy a los coñazos. Básicamente era poner a los niños a correr y a jugar, y a correr y a jugar, y a correr y a jugar. Y esto se hacían 2 veces a la semana, los lunes y los miércoles, si no me equivoco. Sí, los lunes y los miércoles. Y los partidos los domingos. O los sábados, no me acuerdo ahora. Pero era interesante cómo no había ese conocimiento, no se había divulgado tanta información de cómo entrenar y de diseños de microciclos y métodos de entrenamiento y preparación física y cómo activar el ácido láctico, por poner un ejemplo, o cómo generar a través de ejercicios activaciones musculares y trabajar el impacto, trabajar la velocidad, el sprint, la reacción, hay muchas cosas que dentro del entrenamiento uno tiene que diseñar para que pueda trabajar no solamente lo que ven ustedes en la cancha, sino todos los aspectos físicos, psicotécnicos que tienen que llevar los jugadores todo el tiempo para que estén bien preparados en cada partido. Entonces no sabíamos eso, simplemente eran correr, jugar, uno que otro ejercicio y correr, jugar, y así sucesivamente. También, claro, son niños, entonces no hay mucha exigencia en ese sentido, pero es interesante cómo los niños en ese entonces, lo había dicho ya en un episodio anterior, cómo interpretan las cosas cuando están aprendiendo y descubriendo el mundo, por decirlo de alguna manera. Es como, ok, me viene un chico por la derecha, me va a pegar, tengo que quitarme. Si veo que me van a presionar, tengo que saltar el balón antes para no perderla. O sea, son esas intuiciones que ya uno lo tiene más internalizado ya de grande. Ellos lo están descubriendo y es enriquecedor, es interesante y súper no es la palabra, o sea, sí es interesante, pero cautivador, supongo que es la palabra, porque te enfrascas en ver esos detalles. Como él levanta la cabecita y mira y dice, ok, esto está sucediendo, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Porque tú como entrenadora en ese nivelcito, porque ninguno iba a ser ninguno fue profesional ni nada por el estilo, pero tú, aparte de que están para divertirse, ellos no puedes enseñarles tanto porque no estarían permitiendo un desarrollo de crecimiento y de conocimiento. Si tú les implantas muchas ideas, sí, obviamente las absorben muy rápido y van a poder hacerlo, pero pierden razonamiento, pierden inteligencia, pierden el saber entender que tienen que jugar solos en la cancha y tomar decisiones, y si tú se las impones y salen del libreto, son niños, o sea, no tienen todo resuelto. Entonces tú tienes que enseñarles de poquito a que ellos mismos resuelvan y consigan herramientas para resolver las siguientes soluciones a los problemas para generar soluciones y resolver los problemas que pudieran transcurrir durante un partido. Entonces, por un lado, tú no podías enseñarles mucho. Entonces, nada, me acuerdo en esta primera, porque eso fue primer tercio del año, no me acuerdo cuando entré, digamos marzo, febrero, la verdad que no me acuerdo. Y me tocó ir como para, ¿sabes? Entender, conocer a los chicos, aprenderme los nombres, una cosa muy sencilla, que es muy difícil. Créanme que aprenderse 30 nombres, 20 y pico nombres no es fácil. Toma mucho tiempo. Pero vamos ahí aprendiendo y entendiendo. Y ya después sí me tocó a mí agarrar un grupo, que fue el grupo por detrás, el de los 10, 11, 12 años aproximadamente. Creo que ni siquiera llegaba a 12. Creo que era 10, 11, 9, 10, 11, algo así. Digamos, vamos a decir entre los 9 y los 12 años, para no complicarnos la vida. Y yo me acuerdo que me tocó un grupo. A ver, evidentemente son chicos limitados en el sentido de no son técnicamente enriquecedores, ni son chicos que se dedican plenamente a jugar fútbol, porque esto también lo conté antes, ellos dependiendo de la temporada, los papás lo pueden jugar X cantidad de deportes porque no quieren tener a los niños en casa básicamente. Entonces, en la misma manera, en la misma temporada que ellos jugaban fútbol, creo que jugaban básquet. Y después pasaba el tiempo y jugaban béisbol y jugaban fútbol americano. O incluso jugaban fútbol sala en algunos casos. O sea, jugaban todos los deportes habidos y por haber en ese pueblo, en esa ciudad.
Entonces, son chicos que había un par que sí que como se notaba que su mayor diversión era jugar fútbol, pero la mayoría era como, bueno, estamos aquí, vamos a divertirnos y tal, pero no nos vamos a tomar tan en serio, no es lo que queremos como tal. Y unos que están arrastrados por el papá. Que tengo una anécdota muy buena de esos dos niños, uno en particular que fue el que me tocó dirigir a mí. Entonces, me acuerdo que cuando me tocó esa primera charla fue tratar de darles esa señal de, mira, pueden hablarme si me necesitan para algo, yo soy su líder, pero puedo ser un padre, puedo ser un pana, puedo ser un hermano, o sea, necesitaba generar esa conexión con los niños porque a esa edad son tontos, pero no tan tontos como a veces creemos en creer que son los niños a esa edad. Porque es una cosa muy personal. Siempre veo gente que venía a 10 años y les trata como bebés. Y que, ay, mi niñita, ¿te gusta lo mejor, sí es verdad que les gusta, pero son más inteligentes y más adultos, o no más adultos, o más adolescentes de lo que pensamos. Entonces a mí nunca me gustó tratarlos de bebés, ¿sabes? De tan paternal en ese sentido. Pero darle toques de adultez, como darle responsabilidad y hacerlos sentir mayores, pero obviamente manteniendo una línea de, ok, aquí mando yo. Y siguen siendo niños. Pero les di esa responsabilidad y fue interesante. Porque, me acuerdo, entré un día, a los 2 días tuve un partido y perdimos. Los primeros 2, 3 partidos los perdimos. Y ya empezamos al tercero, cuarto a empatar. Y pues ganar y ganar y ganar. Y empezamos a competir. Y porque muchos de los otros equipos de nuestras ligas sí entrenaban todos los días. Había un equipo que eran todos mexicanos o hijos de mexicanos y todos jugaban todo el tiempo y jugaban muy bien, evidentemente, porque están ahí todo el día viendo fútbol. Entonces obviamente tienen una cultura completamente diferente y esos son entrenadores pesados, los mexicanos, por lo menos en esa liga, de que les daban direcciones y decían absolutamente todo lo que tenían que hacer. O sea, no lo dejaban pesar ni nada. Tú dribla, muévela para acá, pásala para acá. Y eran mayores y de verdad yo no quería ese ejemplo. Yo quería que uno se divirtiera y dos, que ellos tomaran sus decisiones. Yo les podía dar una que otra solución para darle un empujoncito y que ellos terminaran de hacerlo. Pero el punto es que cuando empiezas a practicar en esa edad, da igual la manera, da igual qué forma de jugar les quieres dar, da igual la manera en que tú creas que tienen que jugar, el planteamiento, la formación, da igual todo eso. Si tú practicas, ellos agarran la información tan rápido que capturan la idea y la ponen en práctica de una manera muy inteligente. Y ellos mismos saben entender, como en toda la vida, si practicas una y otra vez te haces experto. Pero los niños, esa velocidad es mucho mayor. En los adultos es mucho más difícil entrenar de una manera y empezar a conseguir resultados. Aquí no. Aquí porque da más allá de la victoria o la derrota o el empate, ellos cada vez agarran como una sincronía, agarraban la idea, sabían dónde tenía que moverse, sabían dónde no tenían que moverse, dónde hay que patearlo, dónde. O sea, lo agarraban rápidamente a través de la práctica y de darles inputs y decirles, ok, bueno, vamos a salir por aquí y si salimos por acá, ustedes bien, porque yo les decía así, o sea, circulan la pelota un poquito por detrás y ahí ustedes resuelvan. Porque ellos tienen que entender que no les puedo yo decir las cosas, porque no tiene sentido que ellos los maneje como si fuese un director de orquesta, sino que ellos puedan libremente tomar sus decisiones. Entonces era muy interesante como al principio yo le daba 2, 3 indicaciones y después ellos mismos con la idea ya sabían cómo defenderse, ya sabían cómo atacar y empezamos a sacar resultados. Y fue divertido ver y sobre todo, obviamente, llena el ego y enriquece que, ok, si puedes ganar, si tienes un equipo competitivo y si puedes hacerle frente a los demás equipos. Y hicimos frente a los demás equipos. Obviamente ya no eran los puntos eran irrelevantes y obviamente la victoria es anecdótica, pero obviamente tú quieres, sacar buenos resultados, no quieres dejar mal a nadie. Y los chicos, y metimos goleadas y competimos bien, o sea, fue muy, muy competida la liga, muy competida. Cuando empezamos a ganar fuimos un problema para todos los equipos. Obviamente en uno de esos perdimos y tal, pero no era fácil, o sea, no les regalábamos puntos a nadie, disputábamos los partidos a morir. Y era muy interesante cómo los chicos con un par de semanas agarraron esa idea muy rápido. Pero semanitas. Porque en un plantel profesional, cuando hacen pretemporada y llega un entrenador nuevo, ese mes es práctica a morir. Y en los amistosos ensayo y error. Y más práctica y más práctica. Y después vemos en la temporada, después de por lo menos mes y medio, que ellos ya tienen la idea y salen a jugar. E incluso durante el camino siguen
practicando y mejorando cosas. En cambio aquí, en 2 semanas, 3 semanas, los chamos ya tenían la idea rapidísima, sabían lo que tenían que hacer. Cuando entrenábamos, apenas ponían los conos, ya entendían perfectamente el ejercicio, y eso me sorprendió bastante porque claro, ya de grande ellos lo pueden, incluso ya ellos no es que lo entienden, pero pueden asumir que es algo. Pero los chamitos chiquitos entendían exactamente el ejercicio, por más que se lo repitiera cada tanto. Ellos ya sabían qué tenían que hacer sin que se los dijera, y eso es una vaina que me sorprendió demasiado. Entonces, durante ese transcurso me acuerdo mi central, mi capitán se llamaba Yaya, que era de familia árabe. Era muy bueno, era zurdo, central zurdo. O sea, una cosa ya eso es bien difícil de conseguir. Tenía a Michael, creo que era mi delantero. No me acuerdo cómo se llamaba. Matthew, me acuerdo que era mi lateral, pero que es, no contesto, esto era fútbol 7. Entonces, es mucho más fácil porque no tienes que lidiar con tantos niños, porque créanme, tienen una energía del carajo. Y es agotador. Pero me acuerdo de Matthew, me acuerdo de Yaya, me acuerdo de... creo que de más nadie. Tenía un delantero muy bueno. Creo que se llamaba Zach 1, que era un extremo... coño, era un mediocampista extremo que trabajaba mucho. Tenía o sea, tenía 3, 4, 5 muy buenos y un par que acompañaban. Lo que pasa es que, claro, no es fútbol profesional. No es que los puedo poner siempre todos los partidos. Tengo que rotar a cada rato porque todos tienen que jugar porque están para divertirse. Entonces era muy difícil ¿qué es más importante? El resultado, que se diviertan. Porque estamos ganando, tenemos el partido ahí y no quiero poner a alguien que sé que me va a estropear la partida. Pero tiene que hacerlo igualito. Porque está en mi obligación y están en su derecho de tener que jugar. Entonces era muy divertido esa toma de decisiones en mi ego o la felicidad de los niños. Y siempre tirada para los niños, obviamente. Era mi chamo. Entonces, me acuerdo hablando de eso. Había un chamo de hijos brasileños que era obvio a 1500 kilómetros que no quería estar ahí. No tenía ningún tipo de interés en jugar ahí. Y mira que el chamo era alto para el tamaño, para la edad que tenía. Un poco gordito, pero era altísimo. O sea, físicamente, si hubiera sido más delgado, era privilegiadísimo. Pero, coño, no tenía interés y está bien, normal. O sea, no tiene por qué gustarte. Lo que me molesta es los papás que los obligan a jugar fútbol porque serán brasileños y mi hijo tiene que jugar fútbol y no tiene que jugar fútbol, marico. O sea, el chamo cuando hablaba de videojuegos y tal tenía otro tipo de intereses y eso está bien. O sea, no tienes por qué obligarlo a hacer un deporte. Pero bueno, me acuerdo que un día ese garajito me estaba estropeando el entrenamiento. Incluso los mismos chicos se molestaban. O sea, logré generar esa hambre de entrenar, porque eso es lo más bonito, lo que más divierte de entrenar es esa exigencia, que todos entrenen bien, que todos juegan bien, que metan patadas, o sea, que haya esa intensidad muy alta, porque eso es lo que genera un nivel de competitividad muy alto y eso es satisfactorio. Entonces, el chamo no tenía ganas, porque no tenía ganas y ya. Y los chamos se molestaban con él. Incluso me llamaron los jefes y me dijeron, mira, el papá está diciendo que se está metiendo con él. Y yo, bueno, hablé con él y tal. Y eso no está bien, evidentemente, pero lo resolví. Pero el chamo, yo quise el domingo, o el sábado, el partido. Dije, no lo voy a poner en el primer tiempo. No lo voy a poner. Lo pongo en el segundo tiempo. Porque aparte era un partido difícil. Y lo empezamos ganando, creo, incluso. Y lo terminamos ganando, de hecho. Creo. Dije, lo voy a poner todo lo que haga falta en el segundo tiempo. Lo puedo poner prácticamente todo el partido. Pero quiero asegurarme la partida primero, el primer tiempo. Y después lo dejo a él que haga su desastre. Bueno, llegó el papá, que tampoco es que era muy alto ni muy robusto, que digamos. O sea, no era intimidante para nada, olía a culo. Y se me acerca y se me pone de frente. Y me dice, no me acuerdo cómo se llama. Creo que me acordé el nombre, pero no lo voy a decir. Is this kid is gonna play? Y básicamente me dijo, ¿va a jugar mi hijo? Y yo, sí, tranquilo, está todo planeado, le dije así. Pero no tenía ni idea las ganas inmensas que no quería poner el carajito cuando me sacó el papá. Porque no porque tú sabes, papá, eres más arrecho y tu hijo es más arrecho que todo, o sea. Porque ni siquiera era porque le importaba que jugara, era porque él tenía que ver al hijo jugar, no era por un tema de que se divirtiera, era porque tenía que verlo jugar y ya, porque él le provocaba y le picaba el culo. Y lidié bien la situación, y jugó, y bochinchó y ya. Pero es un tema porque obviamente tú tienes que sembrar valores como cultura de equipo. Y es muy difícil con niños sembrar esos estándares. Entonces,
tenía que lidiar bien como te castigo, pero no tanto. O sea, no te voy a matar tampoco. Te voy a dar una dosis de toma tu vaina, pero coño, tampoco soy un ogro. Pero bueno, estuve a nada, pero a nada de no poner a ese carajito a jugar. A nada. Estuve a un segundo de no ponerlo a jugar, porque justo fue en el primer tiempo. Y es como queda todo. Y eran partidos largos, eran como más de media hora. Y obviamente en esas media hora, en ese partido, tú no juegas los partidos en los minutos completos. Jugarás 20 minutos, 30 minutos, como mucho. No juegas todo el partido completo. Casi ninguno jugaba. De hecho, los porteros incluso intercambiaban. Yo tenía dos centrales muy buenos. Pero uno era portero mientras el otro defendía. Y después el segundo tiempo invertían porque no tenía portero. Entonces, era bastante interesante el cómo se alternaban esas vainas. Entonces, ya de por sí, ellos a lo mejor sí habrá que jugaban todo el partido, pero no de la misma posición. Y obviamente lo sentaba. O sea, no jugaban el partido completo. Entonces, yo dije, bueno, lo suelto todo el partido. Si hace falta que lo ponga todo el segundo tiempo completo, hasta que se muera, o no se muera, perdón, suena muy feo eso, hasta que se canse. Ahí sí ya lo cambio. Y hasta que el carajo estaba mamado y medio, no podía caminar, no podía ni correr. Y lo saqué. Y ya no podía más con su vida. Pero, o sea, a mí me molesta. Los papás son lo peor. Los papás. Siempre había un pajugo, porque uno falta un pajugo que se paraba y le decía al carajito, mira, muévete para acá. Y el carajito lo veía. Y como que, es tu papá, ¿cómo no le vas a hacer caso? Pero al mismo tiempo yo le decía, coño, pero Luis es mi entrenador, no puedo hacerlo. Y en algunos casos no le paraban bola, me daba mucha satisfacción ver cómo no le paraban bola al papá. Pero obviamente es inevitable que le hagan caso. Porque es un niño de 10 años que además y adora a su papá. Entonces era un fastidio, era un verdadero fastidio en los papás. Era lo peor. Para lidiar con ellos era lo peor. Después sí, dejaban a los niños temprano y tal, no había peor ahí. Pero bueno, es interesante esas anécdotas. Me acuerdo, hubo un partido que era un ping-pong. Metían un gol, metíamos un gol. Metían un gol, metíamos un gol. Metían un gol, que se metían un empate, creo. Fue un partidazo. Ahí todo el mundo estaba activo. Ahí llovía, pero una lluvia, un diluvio esa mierda. Y todos esos carajitos emparamados. Y yo emparamados. Incluso a veces tenía que cubrir dos partidos porque había otro equipo que yo tenía que también ayudar a veces. Y me quedaba y ayudaba al otro equipo. O sea, era un verdadero desastre. Y en eso estuve por los siguientes 6 meses más o menos. Empecé en el primer tercio y terminé un poquito antes del verano. Y decidieron, porque evidentemente dirigen 2 días a la semana, más el partido, o sea, y estamos 1 hora y media. Obviamente no es que sea muy rentable sacar tanta gente, entonces obviamente decidieron no contar conmigo. Y ya está bien, yo lo entendí. Y bueno, justo después, el 2019 fue la pandemia, así que menos mal no me calé eso. Pero fue entretenido, fue muy divertido la manera en que se dio la cosa, definitivamente. Y es muy interesante a todos los que tengan alguna curiosidad, vocación por entrenar, cuidar. Así sea, cuidar a un primo, un amigo, o el amigo tuyo que tiene un hijo. Es muy enriquecedor ver cómo los niños absorben información y se los recomiendo. De verdad se los recomiendo porque es muy interesante cómo los niños piensan. Cómo ven algo y tratan de, ¿sabes? Intentar razonar algo. Y decir, mira, una cosa que se mueve. ¿Qué será? Y empiezan a sacar conclusiones. O sea, imagínense eso, pero con 7 niños más en una cancha de fútbol con otros 7 niños. De verdad que era muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, esa fue mi primera experiencia como entrenador en un equipo de fútbol 7 en Estados Unidos. Un venezolano dirigiendo puros gringos, unos hijos de mexicanos, otros hijos de árabes, otros hijos asiáticos y puros niños blanquitos. Todito eran unas potas de leche, todo era increíble, era muy gracioso. Pero bueno, era muy interesante y eso, la palabra es enriquecedora. Porque tú les estás impartiendo un conocimiento y ellos lo ejemplifican y lo demuestran en la cancha. Y de verdad que es muy, muy entretenido. Entonces nada, espero que les haya gustado. Si se quedaron hasta aquí, denle like, comenten, suscríbanse, compártanlo. Si me quieren proponer un tema, déjenlo en los comentarios algún tema. Y yo la semana que viene les lanzaré un nuevo episodio. Así que nada, que tengan un buen día. Y recuerden, la felicidad, tú no sabes dónde la vas a encontrar, pero
Si no te aventuras a intentarlo, nunca lo vas a conseguir.